amigos, inauguramos esta serie de compriviglios con el Evangelio de hoy, 7 de febrero de 2021, que es el de la suegra de Pedro, Marcos 1, 29-39. La suegra de Pedro, entonces, ¿es que tenía mujer? Pues vamos a ver que no, porque claro, el Evangelio según San Marcos nos habla de que es en la casa de Simón y Andrés. Es decir, resulta difícil pensar que una casa albergue a dos familias, una casa de pescadores de Galilea, que no eran precisamente dobles adosados. Entonces era la casa donde estaban Simón y Andrés, y probablemente San Pedro habría estado casado, la mujer se habría muerto y ha recogido a su suegra y la tenía viviendo en su casa también con su hermano Andrés. Hemos de tener en cuenta que el Evangelio según San Marcos es el más antiguo de los 4 evangelios, y que también en los sinópticos se cuenta este pasaje, solo que no nos dicen que era la casa de Simón y Andrés, nos dice que era la casa solamente de Simón en el caso de Lucas, o en la casa de Pedro en el caso de Mateo. Bueno, hay que decir que la esposa de San Pedro no se menciona en ningún sitio, ni la esposa de ningún apóstol, solamente se mencionan las mujeres que acompañaban a Jesús. Por ejemplo, en Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 1 y 3, donde se nos habla de que las mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades, como por ejemplo María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes, pero para nada se nos habla de las mujeres de los apóstoles. También en el propio Evangelio según San Marcos, al hablar de las mujeres que están mirando la crucifixión del Señor, se habla de María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor y de José, a los que antes ha mencionado como hermanos de Jesús, ya vemos que en realidad no son hermanos de sangre, y Salomé, las cuales cuando estaban en Galilea le seguían y servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Ni en ningún sitio ni en otro se habla de las mujeres de los apóstoles ni nada parecido, y es natural porque probablemente el Señor no quiso escoger como apóstoles a personas que tuvieran cargas familiares. Por ejemplo, había personajes significados como Nicodemo o como José de Arimatea o como Lázaro, que tenían sus dos hermanas, ¿no?, que si tenían cargas familiares. También hay que recordar el capítulo 5 de San Marcos, el endemoniado de Gerasa, que se quiere ir con Jesús, pero Jesús le dice que no, que se vaya a su casa con los suyos. Bueno, pues esto creo que aclara un poco la cuestión de la suegra de Pedro. En realidad tenemos otro ejemplo en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 22, donde se dice: así fue como Noemí volvió de la región de Moab junto con Ruth, su nuera moabita. La llama nuera, pero ya se había muerto el hijo de Noemí y esposo de Ruth, o sea que se seguían tratando como suegra y nuera. En fin, esto es lo que hay. Ya sabemos por qué el Señor escogió a San Pedro para que fuera la piedra sobre la que edificaría su iglesia: por su santidad, porque hay que ser muy santo para que no esté la mujer y sin embargo recoger en tu casa a tu suegra. Y ya sabes, si tu santidad necesita auxilio, te tomas un compriviglio.